Yuri, acabas de publicar, acaba de salir la primera parte, el primer tomo, el primer libro de una trilogía. El mismo se titula El Círculo Perfecto de la Muerte. Brevemente dinos de qué trata, sin hacer spoilers. Bueno, es una novela policial enmarcada a finales de los años 90, comienzos del milenio. Tiene como marco referencial la descomposición, la caída del Fujimorismo. Y en este marco sucede un crimen. Está ambientada también acá en Arequipa y se refiere a que un policía que ha tenido una experiencia en la Sierra Central muy terrible, quiere reivindicarse investigando un crimen que se ha cometido en la ciudad. Entonces, en ese sentido, él despliega una serie de investigaciones y ese viene a ser el relato, uno de los dos relatos principales de la novela, y se desenvuelve con el otro contrapunto que es el desenvolvimiento mismo de los personajes que están involucrados en el crimen que ha de suceder. La novela negra tiene una tradición de denuncia social. ¿Es así en el Círculo Perfecto de la Muerte? Así es, digamos, está, digamos, fundamentada en cierta forma en la novela negra, como dices, Dashiell Hammett, Giorgio Simenon, ¿no? Pero esta novela también tiene un agregado, un plus, vamos a decir, que es el elemento psicológico, ¿no? Entonces, como se refiere ahí en la dedicatoria que hago a George Simenon, ¿no? Se lo dedico a este gran escritor belga-francés que dentro de la trama propia de la novela negra, de la novela psicológica, de la novela de crimen de ficción, se enfoca en cierta manera también en el problema humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta novela tiene ese aspecto que también tiene relación con el psicoanálisis, ¿no? Hay parejas, o bueno, los personajes principales de la novela son Santiago Díaz, Marcia Silva, su esposa, Erika Perales, la amante, por un lado, Así ¿no? es. Por el otro tenemos a Mateo Ponce, este ex policía con el trauma de la Sierra Central del país, que tiene una joven amante, Mabel, Así es. pero Mabel no tiene apellido. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta leyendo la novela que está pues, ¿no? Santiago Díaz, Marcia Silva, Erika Perales, Mateo Ponce, pero Mabel no tiene apellido. Inclusive el viejo Morales, que es un investigador privado, o Abelino Chambi, tienen apellido, pero Mabel no tiene apellido. ¿A qué se debe eso, Bueno, Yuri? A ver, cuéntanos. ¿Hay algo detrás de Discriminación, ello? discriminación contra la mujer. bueno, no, yo creo que ese es un personaje que más bien quizás, digamos, trata de aparecer con un nombre, digamos, que denota más su característica como mujer, ¿no? En el sentido de Mabel, simplemente por sí misma tiene un peso específico en la novela, ¿no? No es necesario tampoco que tenga el apellido, pero su rol en la novela en relación a Mateo Ponce es muy importante. Claro. Es muy importante porque en la medida que Mateo Ponce desata sus impulsos, que conllevan al desenlace de la novela, ella viene a ser ahí un contrapunto. Ella le va a decir muchas veces, a partir de que sabe de que él está empeñado a un acto de violencia, siempre le va a decir, oye, no hagas estas cosas, pon esto en mano de la justicia, tú no eres la ley, tú no eres el juez, y en esa medida ella tiene un rol importante y creo que no es necesario, digamos, que tenga el apellido completo, basta de que ella tiene ahí un rol muy importante, aunque quizás en la lectura
no aparece como un personaje con grandes dimensiones, pero tiene un rol en el equilibrio, y es más, ella sufre las consecuencias al final del acto. No hagamos spoiler, no hagamos spoiler. Muy bien. No adelantemos, que la gente le dé ganas de leer. ¿Y por qué novela policial, Yuri, si tú no escribías en esa línea? Mira, no, primero lugar, no soy tan, en mi narrativa no está, no es el extraño los crímenes de ficción. Hay que recordar que yo justamente obtengo el primer premio en Copé por una novela, por un relato que está inscrito, enmarcado dentro del crimen de ficción. Entonces, ahora, muchos lectores me han hecho ver de que en mis narraciones siempre hay un elemento que tiene que ver con, digamos, un crimen, un hecho letal, y entonces esa es una relación en el asunto. Ahora, en este caso, ya hablando específicamente con relación a la trilogía, porque estamos hablando de que no va a ser solamente un libro, sino una trilogía, entonces eso tiene relación justamente con la propuesta que yo me he propuesto, la propuesta que yo hago en mi narrativa. ¿Cuál es esa propuesta? Es la literatura total. Justamente en el curso de esta semana he sido invitado a un foro. El miércoles de la semana pasada. Así es, en la Escuela de Literatura, y he tenido ocasión de ofrecer un testimonio literario, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, he dejado ver de que yo estoy empeñado en desarrollar la literatura total. ¿Qué es la literatura total? La literatura total es el desarrollo básicamente de la intertextualidad. Y esa intertextualidad tiene relación con los géneros. Es decir, emprender un proyecto en el que la literatura, la narrativa, no tenga fronteras. Y que el texto, cualquier texto que puede ser más o menos incompatible con la narrativa, por ejemplo un ensayo, puede muy bien articularse con un proceso novelesco. De igual manera, los géneros, cualquier género, puede también ser un marco referencial para desarrollar el otro elemento que yo creo que es muy importante en la literatura, y en mi literatura en particular, que es la condición humana. Es decir, una literatura tiene que estar enfocada en la condición humana. Lamentablemente, y eso también lo expongo en esa disertación que tuve, lamentablemente, a partir fundamentalmente de los cambios históricos que se dieron a comienzos o a finales de los años, comienzos de los años 90, en donde el orden bipolar quedó desequilibrado, ¿no? Entonces ahí insurgió una ideología enmarcada dentro de lo que se conoce comúnmente como postmodernismo. Entonces el postmodernismo en el campo específico de la cultura, del arte, de la literatura, nos ha impuesto el pequeño relato. Así es, ¿no? Entonces el pequeño relato es simplemente desarraigar al personaje, al individuo, al personaje fuera de su contexto. De su contexto. Entonces, en ese sentido, yo digo, la literatura tiene que ser total en el sentido de que la condición humana sea un problema de la literatura, y en términos estéticos, el texto y el género pueden ser también objeto. Cualquier género puede ser objeto para introducir los problemas de la condición humana. El género gótico, la ciencia ficción, la distopía y, naturalmente, la novela negra. Sí, porque yo además encuentro, yo no sé si será mi lectura, bueno, los lectores leemos con nuestros propios ojos, ¿no? Porque el círculo perfecto de la muerte, mira, el día lunes se celebra el Día Internacional contra la No Violencia contra la Mujer, ¿no es cierto? Sucedió un hecho infausto allá en República Dominicana, fueron asesinadas las hermanas Mirabal en plena dictadura del dictador Trujillo. Y en el círculo perfecto de la muerte, bueno, se cometen dos feminicidios.
¿Eso ha sido también pensado de alguna forma en esa clave o es que simplemente así es como sucedió y así es como corrió la historia? Bueno, la historia ha corrido básicamente, como digo ahí La presentación. en la nota de autor, en donde digo, digamos, que me ha servido como insumo, ¿no? Inspirativo los hechos que se dieron en los años 80 con el asunto este Oye, de Mario Poggi, ¿no? Eso me sirve un poquito de elemento para digamos, describir la conducta de Mateo Ponce, ¿no? Y también el asunto del cambio digamos, de situación, de contexto cultural que se vive, ¿no? En esa época. Pero yo entiendo de que la novela se puede conectar naturalmente con lo que me acabas de manifestar, ¿no? Enganchando lo que dice Fernando acerca de que el 25 de noviembre recordamos que la violencia contra la mujer debe ser desterrada. El tema mujer, digamos, el tema género, es un tema que te has propuesto de alguna manera tratar en la novela, que conscientemente le das algún tipo de matiz o dejas que los personajes femeninos y las relaciones entre hombres y mujeres fluyan como pide la novela. Mira, es otro de los puntos que muchos lectores y críticos incluso, por ejemplo, recuerdo que cuando lo presenté mis libros, todavía no El ciclo perfecto de la muerte, ni los textos de crimen de ficción, recuerdo que me hicieron ver de que mi literatura, hasta ese entonces, estoy hablando de hace unos 8 años, algo así, hasta lo que se haya publicado, había siempre también la presencia femenina. Había la presencia femenina. Ahora, si yo lo pienso deliberadamente, digamos, esto no necesariamente, ¿no? Van fluyendo, pero yo tengo, digamos, en cuenta, por concepción, por idea general, de que, digamos, la mujer pues es, digamos, víctima de muchas circunstancias, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra cultura, del poder que puede estar presente, y bueno, está ahí en su forma literaria. en la novela se dice, sí, si hay algo que se aprende viviendo en el Perú es que no se puede confiar en los gobiernos, digan lo que digan. ¿Cómo asumes esta frase, esta oración, Yuri? Bueno, la realidad, ¿no? Es la realidad, ¿no? En este país, digamos, lamentablemente, estamos inmersos en una situación en la que, digamos, los políticos nos han acostumbrado a la demagogia, ¿no es cierto? Entonces, nos pueden decir, nos pueden pintar muchas cosas, pero lamentablemente el país siempre está en el desastre. Así es. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? No muy bien, no muy bien. No, yo trabajo con las redes sociales, vamos a decir, en ese sentido, es decir, exponer mi trabajo literario, pero mayormente no hago de manera personal, ¿no? Digamos, no publico cosas así de esa naturaleza. No usas mucho de Twitter, de No, no, Facebook, no, ¿no? no, 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 no. Hace unas semanas hubo en Arequipa High Festival, digamos, donde llegan literatos, pensadores, ensayistas. ¿Cuál es tu percepción de este evento en particular y cómo ves la conexión de de las cosas que pasan en este evento y los escritores, las escritoras locales, nacionales, la literatura nuestra? Mira, en principio yo creo que el High Festival es una buena idea, debería ser un buen espacio, no solamente para que, digamos, escritores fuera del país expongan su literatura, sino también debería ser un marco, ¿no? En el que los escritores locales o nacionales también tuvieran una vitrina.
Lamentablemente, el High Festival se ha convertido, debo decirlo, lamentablemente, no sé si por su naturaleza o por la gestión que se hace de este evento, en un círculo elitista, ¿no? En donde, digamos, a veces creo que se censura de alguna manera la expresión de escritores locales. Mira, yo no quiero pecar de esto, pero creo que he producido alguna literatura y jamás he sido invitado, ¿no? No sé a qué se deberá haber algún motivo, pero es lamentable que eso ocurra porque la literatura debe ser una expresión en la que deba exponerse ampliamente. Y es más, teniendo en consideración de que este High Festival, hasta donde tengo entendido, de alguna manera recibe el apoyo, digamos, económico de entidades locales, ¿no? Entonces es lamentable Públicas eso. además, Y ¿no? públicas, Claro, así el es. gobierno regional. Así es. Y eso es Claro, lamentable. sí, pues eso es lo que veía, que en realidad la única escritora arequipeña que se presenta no vive en Arequipa, vive en Alemania, ¿no? Que es Teresa Ruiz Rosas, y de las peruanas, Gabriela Wiener, Que vive en que España. vive en España. Entonces termina siendo una vitrina para Arequipa de los escritores de fuera, y como tú dices, no es un lugar en donde los escritores locales puedan. No, y eso debería darse, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? No lo digo por mí, ¿no? Ahí creo que yo debo decir de que, bueno, en la literatura arequipeña Así es, hay exponentes muy así es. importantes, muy interesantes que necesitan, Y, digamos, dar a conocer su trabajo, y ¿no? aquí en Caja de Resonancia podemos dar fe porque cada semana viene de una u otra manera un escritor o una escritora arequipeña, ¿no? Así es, Y nos así damos es, cuenta de que la producción literaria, no, o sea, se produce, ¿no? así es, así es. Y en esa misma tónica, ¿cuál es tu opinión de las ferias del libro? También las ferias del libro se han multiplicado. Ahora en Arequipa tenemos, no sé, 2, 3, hasta 4 ferias del libro durante el año, lo cual celebramos. Pero ¿tú dirías que está funcionando como una vitrina, como un lugar en donde los autores locales tienen espacio para hacerse escuchar, para hacerse ver? Bueno, ¿O no tanto? mira, cuando yo he empezado a publicar, ha sido muy bueno ese tipo de espacios, ¿no? Me permitió exponer mis libros, presentarlos, pero de un tiempo a esta parte también parece que hay un poquito primero como tú dices, con mucha feria que a veces no se conduce debidamente, ¿no? Más eventos de venta de libros, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser una exposición de ideas, de libros, de debates, De debates. ¿no? Entonces, eso también yo creo que debe ser un poquito esto. Ahora, no quita eso de que a las personas que puedan estar haciendo un trabajo loable, hay que, digamos, reconocer eso, ¿no? Yuri, ya ha salido el primer libro de la trilogía. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Nos has dejado con la miel en los labios. Yo lo he leído, el libro o sea, me parece bien, me ha satisfecho, ¿no? O sea, me he sentido contento. Muchas gracias. ¿Para cuándo estamos esperando ya el segundo libro, la segunda parte de la trilogía? Mira, creo que hace un tiempito atrás vine acá al estudio de la emisora. Lo recuerdo muy bien, así fue una entrevista muy grata. Y yo les estaba comentando que estaba muy entusiasmado con el trabajo de una nueva novela. Esa novela ya ha sido terminada, nos ha salido un poquito extensa, eh, y esa novela vendría a completar mi trilogía, mi segunda trilogía. Yo estoy trabajando por trilogías. Entonces, por ejemplo, la primera trilogía ha sido la trilogía de la memoria, ¿no? Que está conformada por El nido de la tempestad, que es una novela histórica. Luego lo conforma Témpanos y Kamikazes, un cuentario, y cortometrajes de un cuento. Esa trilogía está terminada, está enfocada en los años 80, en los momentos difíciles que el país atravesó. Y la segunda trilogía, que está abierta,
digamos, a la fecha está incompleta. Esa trilogía la conforman Los últimos dioses del opio Así es. y Sonata para un hombre lejano, que es un cuentario. Así es. Este libro del que te estoy hablando va a integrar esa trilogía. Entonces, yo tengo el propósito de cerrarla primero esa trilogía. Ha sido un avance, digamos, de la trilogía esta publicación, que lógicamente se va a publicar, pero estoy pensando primero cerrar esa trilogía, la trilogía del hombre hipermoderno. Entonces, en este libro, por ejemplo, que he trabajado, como te acabo de decir, para mí la literatura no tiene fronteras, ni tiene géneros. Además, y es más, desde el género gótico, del género que tú quieras, tú puedes exponer la condición humana. Entonces, en este libro es un proyecto, una ambición muy grande, que es la de desarrollar, dentro de un marco general de la distopía, otro tipo de relatos que se van integrando e interrelacionando, que ese relato, por ejemplo, policial, va a haber ahí en ese libro el componente policial, y por el momento creo que podríamos estar contentos por eso. Ya. Y luego se va a integrar el relato del melodrama, de la tragedia, de la ciencia ficción, de la historia y la filosofía. Imagínate un texto en donde, digamos, te voy solamente así como una gotita. Ciencia ficción. Nos estás abriendo el apetito. Pero te digo una cosa, yo te digo, en ese marco de narrativo que te estoy diciendo, digamos, aparece Vallejo. ¿Qué tiene que hacer Vallejo? Por ejemplo? Entonces, te voy dando esa gotita para que veas. Perfecto. O qué puede hacer ahí, por ejemplo, que te digo, Churata, ¿no? Gamaliel. ¿No? Entonces, es un esfuerzo, un proceso, un proyecto ambicioso que tengo, y ojalá que resulte bien este libro. Y ese es el que ya está listo. Es el que va a venir en el 2025. Está terminado 2025. Ya es cuestión hay que apurarlo a José. Es decir, es cuestión editorial.